Al momento de crear algún tipo de contenido para redes sociales, ya sea audiovisual o simplemente audio, llega a nuestra mente qué micrófono yo debo de utilizar para crear cualquier tipo de contenido que requiera algún micrófono y interfaces totalmente muy sencillas. En ese caso vamos a hacer un revisado del Razer Seiren Mini. En ese caso, ese revisado va a ser un unboxing y una reseña, por así decirlo. Se preguntarán qué trae la caja. La caja trae pequeñas interpretaciones de lo que hace el micrófono, como que el micrófono es cardioide, tiene un audio muy profesional y por otro lado tiene un diseño muy compacto. Se preguntarán, ¿qué trae el micrófono? Por ejemplo, tiene una forma de audio que es cardioide. ¿Qué quiere decir eso? Que va a recoger todo el audio que está enfrente y va a hacer caso omiso del audio que viene detrás. Sí, eso no funciona muy bien porque el audio se propaga por todos los lados. También otro punto fuerte que trae la caja y ese tipo de cosas es que trae un empacado muy bueno. Tiene una de instrucciones, una carta por parte de la compañía, un manual de usuario, que yo podría decir que esto daña el medio ambiente, y es cierto porque lo que tiene el manual de usuario no tiene que ver mucho porque el dispositivo no es complejo de utilizar, es muy fácil de ensamblar, de conectar a la computadora, pero lo que tiene que ver con el manual es muy fácil porque simplemente, otra cosa que me gustó saliéndonos de eso, es las megatinas que trae. Son configuraciones muy básicas, como por ejemplo sacar el audio de la caja, conectar la parte de arriba que es el micrófono, la parte intermedia que conecta la base con el micrófono. Es como que es muy bueno. También nos trae instrucciones que nos podemos conectar a nuestra tablet, ya sea un iPad o también una computadora, y también un dispositivo Android o algo que tenga tipo C o algo que simplemente se puede conectar por USB, que es muy compatible con Android. Algo que cabe sacar es que aquí vamos a hacer el revisado y el unboxing, pros y contras y lo que trae el dispositivo en sí. La caja viene un poquito minimalista porque son muy pocas cosas, muy pocos componentes, en sí son 4 componentes. Lo que tiene que ver con el micrófono, que el micrófono es más o menos a unos 10-12 centímetros de alto o menos. Por otro lado está la base, el cable y la parte intermedia que conecta lo que tiene que ver con el dispositivo y la base. Más adelante vamos a hablar de la base. ¿Qué trae la base en sí? La base a mí me gustó mucho porque lo que tiene que ver con el audio, bien sabemos que el audio es una vibración y por ende la parte de abajo tiene que ser lo más absorbente posible para que no traiga audio o vibraciones, por ejemplo de la mesa o cualquier tipo de audio que el dispositivo consigo pueda traer o acaparar con ese. Como podemos ver, la base es muy pequeña. Algo que me gustó es que es un poquito pesada, lo cual hace que el dispositivo tenga cierta estabilidad con lo correspondiente a la parte de arriba o el centro de masa, un poquito de física hablando, pero ya el tamaño del dispositivo con lo que tiene que ver con la base, la parte intermedia y el micrófono, más o menos son algunos 20-25 centímetros. Es un punto débil, pero también es un punto fuerte porque si nos gusta algo pequeño podemos subirlo o simplemente pegarnos un poco. Por ejemplo, este audio que están escuchando de este video está siendo grabado sin editar, sin usar Audacity, simplemente como salga el audio, como acapare todo eso. Sumándole a eso que el audio podría ser algo un poco mejor si sumamos Audacity o algún programa de lo que tiene que ver con edición. Bueno, algo que me gustó es que la parte de abajo se puede regular, como por ejemplo podemos ponerlo un poco más recostado hacia arriba, hacia abajo, izquierda o derecha o hasta donde ustedes quieran. Se preguntarán cómo es la entrada de los audífonos. La entrada de los audífonos a mí me gustó mucho porque viene un poco compacto, viene como que la parte que se encaja en el micrófono no deja bordes que como que entren, que el cable entre flojo, pero eso es un punto débil porque por ejemplo si nos añade el cable, intentamos conectar otro, puede que funcione, pero va a quedar esa parte. Sí, puede funcionar normal, pero a mí no me gustó, pero esto es un cable que no se va a dañar fácilmente porque viene muy bien recubierto, viene de buenos materiales, todo lo que tiene que ver con materiales, el micrófono, la base y la parte del medio es de aluminio y todo es de aluminio en el micrófono, lo cual hace que el dispositivo sea muy bueno. Bueno, ya saliéndonos de lo que tiene que ver con el unboxing, vamos a hablar de los puntos fuertes y débiles del dispositivo. El dispositivo es muy compacto, lo cual hace que, por ejemplo, si queremos transportarlo, va a ser muy fácil utilizarlo. Otra cosa que me gustó y no me gustó es que el micrófono no tiene
de botones, por ejemplo, para pausar el audio, para subir o bajar el volumen, para ganancia, para reverb, son configuraciones de audio. Pero a mí me gustó mucho porque sí, no tiene este punto fuerte de los botones y ese tipo de cosas, pero el audio viene muy bien regulado, viene muy bien como que ecualizado por el mismo dispositivo, ya sea por el software o por el hardware o la configuración de ambos. Lo que tiene que ver con la configuración de lo que tiene que ver con el cable más o menos es 1,5 metros, 1,20 m o 20 centímetros. Otra cosa que me gustó del dispositivo es el costo. El costo anda en los 30 o 40 dólares en Amazon. Si podremos comprarlo en AliExpress o cualquier otra, podremos encontrarlo más fácil. E incluso si podemos encontrarlo, lo que tiene que ver con el refurbish y esos micrófonos que son aire acondicionados. En mi caso fue aire acondicionado, que es una forma que podemos comprarlo aún más fácil en Amazon y también en eBay o cualquier red de compras, ya sea online. Otra cosa que me gustó de esto es que el dispositivo es plug and play. ¿Qué quiere decir que un plug and play? Que simplemente con ensamblarlo, ya sea ponerle la base, conectar el USB y en la otra parte del USB conectarlo a la computadora, simplemente con 30 segundos, o sea que la computadora o menos, dependiendo de la velocidad de su computadora, conectarlo, nos vamos a configuraciones y en configuraciones vamos a pantalla general o en configuraciones general y vamos donde dice audio en las configuraciones generales y vamos donde dice audio y vemos donde dice dispositivo de entrada Razer Seiren Mini. Lo que quiere decir que, por ejemplo, si quieres que hacer videoconferencias, bueno, vas a poder hacerlo porque no tenemos que descargar ningún tipo de programa, no tenemos una interfaz de audio porque también hay dos tipos de micrófonos en YouTube o para crear algún tipo de contenido. Están los cardioides que tienen un condensador o algo que tiene que ver con que es completo el dispositivo y vienen unos micrófonos que tienen una interfaz de audio como que una caja que controla el audio y el micrófono. Estos ya pueden llegar a ser mucho más caros, tienen un audio más profesional, pero no tienen la portabilidad que tienen estos dispositivos, porque por ejemplo, guardarlo en la mochila, una de esas cajas tienen unas perillas, podemos regular el audio y ese tipo de cosas, las configuraciones que trae ese dispositivo lo trae todo. ¿Qué cabe sacar de esto? Bueno, se daña cualquier cosa, lo vas a tener que cambiar por completo. En estos no, se daña el micrófono, puedes cambiar el micrófono y siguen con la misma interfaz de audio. Pero en definitiva, si andas buscando un micrófono que sea compacto, que sea barato, que tenga una buena calidad de audio, porque este video está siendo grabado con ese audio sin ningún tipo de edición, ningún tipo de como que de edición per se que cambie la forma de que grabe el audio, ni siquiera el volumen lo voy a regularizar para que ustedes entiendan la interfaz de audio y sientan mejor la experiencia de este. Otro punto fuerte que tiene que ver también es el precio correspondiente. Es como que este dispositivo es la calidad-precio. ¿Por qué? Porque Razer es una buena marca, porque es una marca de computadoras que está orientada al gaming y ese dispositivo también está orientado para crear algún tipo de contenido, ya sea gaming, por ejemplo, que es de tecnología o también para grabar cualquier tipo de audio visual o simplemente audio para también grabar voces y ese tipo de cosas. Bueno, yo les recomendaría este micrófono porque a veces queremos micrófonos porque a veces en nuestro entorno pueden pasar algún tipo de motor o algún tipo de ruido y no queremos que sea tan como que tan perceptible porque si nos conectamos bien al micrófono, o sea, que nos distanciamos a una distancia prudente, vale la redundancia, el micrófono va a hacer un excelente trabajo. ¿Por qué? Porque las configuraciones de ecualización, de reconocimiento como que de voz y ese tipo de cosas, va a hacer que el audio que quizás pueda ser un exorbo, ese tipo de cosas, pueda que el micrófono lo reconozca como audio bueno o malo. Otro punto fuerte es que si a esto le sumamos que podríamos editar lo que tiene que ver el audio con algún tipo de programa gratis o de paga, como por ejemplo puede ser Audacity, el audio va a subir su nivel como que de potencia y también de ganancias y todo eso, que el audio va a ser un poco más profesional. Bueno, gracias por ver el video. En pocas palabras, les recomiendo este video.